Hola chicos, ¿qué tal? En esta semana ya empezamos a ver la parte estadística inferencial. Sí, de hecho, algunas de las cosas que vamos a seguir trabajando tiene que ver con, digamos, la parte descriptiva que hemos visto la semana previa, y a partir de eso lo vamos a tomar como base para desarrollar los demás conceptos y teorías que vamos a ir viendo sobre esta nueva rama de la estadística, ¿vale? Lo primero que vamos a revisar es esta diferencia que hay, ¿no? Es decir, hemos visto la parte descriptiva y la segunda rama de la estadística es la inferencial, ¿sí? Que es esto, la segunda parte, y de que una de las más importantes características es de que se busca a través de esta estadística encontrar información de características de una población particular a través de un recojo de información de una muestra, es decir, de un grupo, un subgrupo de esa población, ¿sí? Un poco por ese lado. Y la idea es de que es para que esto pueda funcionar, la muestra, es decir, estos grupos de personas de la población, tiene que ser lo suficientemente grande y representativa. Sí, eso es como que el aspecto principal, ¿vale? De la estadística inferencial. Ahora, es importante tener en cuenta de que obviamente la muestra al salir de la población, tiene que tener las mismas características, ¿no? Entonces, tienen que también pensar en eso cuando ustedes están planteando un experimento, están planteando su investigación, tienen que pensar la muestra de dónde está saliendo y qué características tiene esto, ¿no? Ahora, esta rama de la estadística obviamente abarca múltiples cosas. Para lo que vamos a hacer nosotros, que es un experimento, esta característica de que sea grande y representativa no es tanto por ahí porque nosotros no buscamos, no tenemos la intención de poder hablar de una población a través de la muestra, sino que buscamos comparar cosas, comparar grupos o comparar mediciones, ¿no? Pero más o menos esto es lo que tienen que entender. Y claramente, ya que hablamos de población y muestra, tenemos que entender algunas convenciones en la notación, ¿sí? Esto, en el tema de, por ejemplo, este simbolito de acá, parece una U, que se llama mu, es un símbolo griego, ¿ya? Y que representa la media, ¿sí? Y esta X también representa la media. Entonces, los parámetros griegos, por así decirlo, las letras griegas, representan siempre a un estadístico asociado a la población. Se llama parámetro poblacional. Y estas letras, que son ya más latinas, ¿no? Están asociadas al mismo estadístico, pero en su versión de la muestra. ¿Correcto? Entonces, cuando tengamos esto, estamos hablando de la media poblacional. Si tenemos esta X con una rayita arriba, es la media muestral, por ejemplo, ¿no? Este de acá se llama sigma. Sigma al cuadrado es la varianza, la S al cuadrado, varianza. El sigma sin el cuadrado es desviación estándar y la S sin el cuadrado es desviación estándar también, ¿no? Es como que notación básica que tenemos que manejar. Entonces, lo que les comentaba es qué tipo de inferencias, qué tipo qué parte de la rama de la estadística inferencial es que se utiliza en la psicología experimental. Lo que les comentaba, ¿no? Se interesa más que por inferir cosas de una población a través de la muestra, intenta comparar, intenta hacer comparaciones entre dos grupos o condiciones o más. Entonces, por ejemplo, la distribución de X1 y X2 correspondientes a los tiempos de reacción TR de una muestra de adultos mayores versus una muestra de adultos jóvenes. ¿No? Acá yo estoy queriendo comparar dos cosas, ¿no? Si se dan cuenta, por ejemplo, en esta primera partecita, en la parte de A, ¿ya? Acá yo estoy comparando, tengo una sola distribución y la quiero comparar la media de esta distribución con un parámetro poblacional dado por la teoría, por ejemplo, ¿no? Eso podría ser una opción, ¿no? Y de hecho es lo que probablemente en algunos casos podemos hacer, ¿no? Si se dan cuenta el ejemplo de la clase pasada, que teníamos a una persona que había sacado un puntaje X en una prueba y queríamos comparar qué tanto esa persona tenía una puntuación estandarizada con respecto a la media, ¿no? Todo eso es una sola distribución, un solo puntaje, ¿no? Lo que queremos ver nosotros es tener estas dos distribuciones y esas dos distribuciones poder compararlas, ¿no? Una distribución Y compararla con una distribución X. Y cada una de estas distribuciones, con las características que tenga, tiene un puntaje medio, una media, una mediana, etcétera, ¿no? Y queremos comparar este puntito de acá con este punto de acá, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, como les decía, no es el objetivo estimar la media poblacional de la distribución uno y 2, es decir, no queremos saber cuál es la media poblacional de ellos, sino ver si es que la media de el grupo uno con el grupo 2 difieren entre sí, no si una es mayor que la otra, etcétera. Eso es lo que buscamos hacer nosotros y es lo que ustedes van a hacer con sus trabajos, de hecho, ¿sí? Entonces,
no solamente tenemos que fijarnos en los valores muestrales de las medias, ¿no? Obviamente tenemos que pensar en todos los otros estadísticos como la desviación estándar, etcétera, y también debemos asegurarnos que las medias muestrales representen, ¿no?, a los datos que vamos a comparar, ¿sí? En nuestro caso corresponden usualmente a los resultados de dos condiciones experimentales realizadas en grupos distintos en el mismo grupo, ¿no? Tenemos que pensar si es que realmente representa esta media a nuestro grupo o nuestra condición en particular, ¿no? Acuérdense de la semana pasada en estadística descriptiva, cuándo realmente una media representa bien a la distribución, o si necesitamos trabajar con algún otro estadístico, ¿no? Eso para tenerlo en cuenta. Y claro, sale la pregunta, ¿bajo qué condiciones representan la media a los datos? Eso es lo que tenemos que hacernos, ¿no? Y vamos a ver que dependiendo de diversas situaciones, probablemente en algunos casos sea más pertinente usar la media, o en otros casos probablemente la mediana, ¿sí? Ahora, esto es, hasta acá, digamos, la idea general, la esencia del trabajo, digamos, de lo que vamos a hacer, ¿ya? Pero para poder hacer esto, como ustedes vimos la semana pasada, no solamente es comparar y ver una media con la otra y ver, ah, bueno, esta parece que sí hay diferencia, no. Tenemos que contrastar. Es decir, para nosotros tenemos que plantear una hipótesis, ¿sí? Una hipótesis estadística que nos permita a nosotros entender y obviamente hablar el mismo lenguaje entre todos sobre lo que esperamos encontrar, ¿sí? Por ejemplo, entonces, ¿habrá diferencias entre el tiempo de reacción de la muestra de adultos jóvenes con la de adultos mayores? ¿Sí? Entonces, para ello, yo tengo que plantear siempre dos cosas. Una hipótesis nula, ¿ya? Y donde la hipótesis nula se le conoce como H0, ¿sí? Y acá es donde ambas muestras son iguales. Es decir, ni la de adultos jóvenes ni la de adultos mayores hay diferencias, todos son iguales. Y con iguales no me refiero a que sean exactamente lo mismo, no, nuevamente es esto, me refiero a que son, hay la diferencia es tan poca, tan chiquita, que prácticamente son iguales, a eso se refiere, ¿no? Entonces, se plantea de esta manera, H0, dos puntos, mu1, que es la media poblacional del grupo 1, adultos jóvenes, es igual al mu2, que es la media poblacional de adultos mayores. No siempre se trabaja con los parámetros poblacionales cuando se plantean esas hipótesis, ¿vale? Esa es la primera, la que nosotros decimos no ocurre nada, todos son iguales. Y luego la siguiente es la hipótesis alterna, ¿ya? Que acá se plantea como H1, donde acá en este caso nos plantean que ambas muestras son diferentes a la variable estudiada, que es, digamos, lo opuesto a lo que se planteó arriba, ¿no? Claramente de que esta es solamente una opción. Puede ser que yo previamente, esto es porque yo planteé esto. ¿Habrá diferencias? No sé si habrá, no sé si no habrá, ¿no? Entonces por eso digo, unos son iguales y las otras van a ser diferentes. Y acá lo planteo de esta forma, ¿no? Esto, la hipótesis alterna siempre va a nacer de, digamos, el enunciado que te plantea el problema, el caso, el estudio, etcétera, ¿no? Si yo hubiese planteado otra cosa, como por ejemplo, se considera que la muestra de adultos jóvenes tendrá una mayor puntuación de tiempo de reacción que los adultos mayores, entonces ya no solamente planteo que son diferentes, sino de que una, adultos jóvenes, va a ser mayor que la adultos jóvenes, por ejemplo, ¿no? Acá ya no sería el signo diferente, sino sería mayor, por ejemplo, ¿no? Depende de cómo se plantee. Pero en este caso lo trabajamos con esto, ¿vale? Así se tendría que plantear. Y cada una de las hipótesis que nosotros vayamos a ir viendo, ya sea para sus trabajos o en los ejercicios, en los ejemplos, tenemos que plantear siempre una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Y usualmente esto se da en un contexto de una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Que tiene que ver con, digamos, la hipótesis de trabajo se asocia más a la hipótesis que ustedes plantean en su marco teórico, algo parecido es, donde ustedes me dicen qué es lo que esperan encontrar, en base obviamente a la teoría que han desarrollado, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace este contraste de hipótesis? En realidad, al primer momento puede parecer un poco complicado, un poco complejo, porque no es un poco confuso, pero se van a dar cuenta que es bastante sencillo, ¿ya? Siempre tenemos que plantear de que H0, es decir, que no hay diferencias entre los grupos, no, todos son iguales, debemos asumir que es verdadera, porque no tenemos información, ¿sí? Entonces, si es que pasaran algunos eventos pocos probables que ocurran, ¿no? En alguna muestra, ¿sí? Y este evento poco probable se le conoce como C o región crítica, entonces sabemos que si la H0 es verdadera, es decir, no hay diferencias, son iguales, si esto es verdadera, entonces realmente no debería ocurrir este evento o región crítica, ¿sí? Entonces, nuevamente, la predicción es, si H0 es verdadera, entonces C no debe ocurrir, ¿vale? Entonces, se hace el experimento, se toma la información, se recoge los datos de una muestra aleatoria y se observa si ha ocurrido alguno de los valores menos probables. Se observa si ocurre C.
Entonces, si ocurre C, se considera que la H0 sufrió un contraste. Entonces, los datos empíricos, la información que hemos recogido con nuestras encuestas, con el diseño que hemos planteado, esto la contrasta, entonces se rechaza. Si se rechaza H0, vengamos acá, si se rechaza la hipótesis nula, es decir, que si se rechaza la idea que los grupos son iguales, probablemente estemos en este escenario, ¿no? Y tendríamos que corroborar que realmente son diferentes, ¿no? Entonces, acá la región de aceptación es esto, digamos, donde se pueden caer la mayoría de probabilidades, pero si estamos en una región crítica o en una puntuación, digamos, poco probable que ocurra, si pasa y cae en ese lado, se rechaza H0. Esto puede haber sonado un poco confuso, pero creo que con esto va a quedar un poco más claro, ¿sí? Entonces, siempre partimos, y miren este esquema siempre, ¿ya? Partimos de que H0 es verdadera. Los grupos son iguales, porque no tenemos información empírica que lo pueda contrastar aún. Entonces, tenemos que identificar un evento C que es muy poco probable que ocurra si es que realmente el H0 es verdadera. Entonces, tenemos que tomar una muestra, hacer nuestro experimento, recoger datos empíricos y ver si ocurre C, ¿no? Ahora, ¿qué significa C? Nuevamente, intentemos plantearlo un poco más concreto. C tiene que ver con el nivel de significancia. Ya no sé si por ahí ustedes han escuchado ya en otros cursos, y este famoso 0.05, que debería cumplirse en términos de probabilidad. Entonces, si ocurre C, entendiéndose como que sea menor la probabilidad, la probabilidad que ocurra debe ser pequeña, ¿no? Esto debe ser menor a 0.05. Si es menor a eso, rechazo H0. Si C, la probabilidad es mayor, o mejor dicho, no es menor a 0.05, acepto H0, ¿vale? Entonces, piensen en C en términos de si es menor o si es mayor a 0.05, 0.05, que es el clásico estándar con los que trabajamos, el nivel de significancia. ¿Vale? Entonces, si es menor, rechazo H0. Si es mayor, o si no es menor, depende de cómo lo quieran formular, se acepta H0. Y tenemos que entender que siempre planteamos y jugamos con aceptar o rechazar H0. ¿Sí? No tanto con el H1. El H1 es lo que luego podemos intentar confirmar si se da o no se da. ¿Ok? Entonces va un poco por ese lado. Entonces, ¿de dónde sale este nivel de significancia? Bueno, eso lo va a botar el software. Si el SPSS, cuando ustedes le piden algún análisis, les va a botar un nivel de significancia y que no, obviamente va a ser un número dependiendo de cómo sea su distribución y todo ello, les va a votar. Y ustedes tienen que interpretar ese puntaje de ahí, ¿es menor a 0.05? Si es menor, lo rechazo. Si no es menor, acepto H0. Va un poco por ese lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto es como nuevamente siguiendo la metodología. El nivel de significancia, esto que acabamos de ver, que es un 5%, quiere decir que en promedio, 5 de cada 100 veces que la hipótesis nula es cierta, la rechazaremos. Es decir, tenemos solamente un 5% de probabilidad de equivocarnos. A eso va. Y por eso es que se trabaja con el 0.05, que transformándolo es un 5%, ¿no? Va un poco por ese lado. Entonces tenemos que reducir esa probabilidad de error lo más que se pueda. Y en psicología lo hemos trabajado con un 5%, el 0.05. Si es menor a eso, entonces obviamente si fuera 0.04, solo habría un 4% de probabilidades de equivocarnos. Es decir, que en promedio, 4 de cada 100 veces que hagamos que la hipótesis nula es cierta, la rechazaríamos, ¿no? Entonces va un poco con ese término de probabilidades. Ahora, esto, como les digo, lo vota el SPSS, claro, pero tanto, bueno, yo aprendí, por ejemplo, a hacer este tipo de contrastes a mano, ¿sí? Y de hecho, estos contrastes se realizan bastante con las puntuaciones Z, con las que vimos hace la semana pasada, ¿no? Por ejemplo, acá lo que yo tengo es, en esta formulación de acá, el 7.2 es la media de que está acá, ¿sí? El 1.43 es esto, la desviación estándar, al cuadrado de la varianza, todo esto. Y 127 son los casos, básicamente, ¿vale? Entonces, yo tengo que sacar un Z, el puntaje Z que es de este 2.7. Sí, el 2.7 es el puntaje. Entonces, a partir de eso yo puedo comparar este puntaje Z, ¿vale? Con una puntuación estándar que tiene que ver con digamos, el 1.96, que sale de una tabla de probabilidades, ¿vale? O sea, es decir, todos los análisis que vamos a hacer salen de la tabla de probabilidades que está colgada en PyDR la semana pasada. Esto, sí, y que tiene que ver con, básicamente, comparar un Z es teórico estándar de la tabla asociado a este 0.05, que siempre va a ser el mismo,
¿ya? En este caso es 1.96, ¿ya? Comparándolo con el Z de la persona, del puntaje de la persona en particular, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el Z que yo he sacado es mayor que el Z de la tabla, entonces rechazo H0. Es la misma lógica. Esto es básicamente para que entiendan de dónde sale. De hecho, si es que alguno quiere, luego lo volvemos a repetir de manera presencial para que quede más claro. Y esto, pero lo importante acá es que entiendan de que siempre tenemos que compararlo con el 0.05, ¿sí? Eso es importantísimo. Y eso lo bueno es de que ya ahora el software o sea, no hay, ustedes no van a tener que hacer nada manual, pero sí es importante que entiendan de dónde está saliendo. De todas maneras, esto lo puedo volver a repetir para que quede más claro si es que lo necesitasen o si hay alguna duda al respecto, ¿vale? Entonces, y teniendo esto ya como para ir cerrando, hemos dado cuenta de que al momento de hacer contraste de hipótesis hay errores que se pueden ocurrir. Y hay dos tipos de error en particular, ¿ya? Cuando se rechaza H0, es decir, si decimos que los grupos no son iguales, ¿sí? Que son diferentes, cuando es verdadera, en realidad, cuando sí son iguales, ese se conoce como error tipo 1. Y cuando se acepta H0, es decir, que los grupos son iguales, cuando en realidad son diferentes o son falso, te conoce como error tipo 2. Y esos son los dos tipos de errores que se pueden cometer, ¿sí? Usualmente nos podemos encontrar con estos dos tipos de errores siempre. No solamente en la, digamos, en la investigación científica, sino lo podemos conocer en muchos otros casos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la probabilidad de cometer el error tipo 1 se va a llamar el nivel de significación, ¿sí? Que es el 0.05 que les acabamos de hablar, ¿no? Y esto se va a denotar con la letra griega A, perdón, alfa, mientras que la probabilidad de cometer el error tipo 2 se le conoce como la letra griega beta. Notación, básicamente, ¿sí? Entonces se pueden representar de esta forma. Cuando la H0 es verdadera y se le rechaza, es error tipo 1. Cuando la H0 es verdadera y se acepta que es verdadera, entonces todo bien. Cuando la H0 es falsa y se le rechaza, bacán, seguimos bien. Pero cuando la H0 es falsa y se acepta, es el error tipo 2, ¿no? Va un poco por ese lado. Entonces, y eso es lo que ya les estaba comentando. Creo que puede quedar un poco más claro con esto, por ejemplo, ¿no? La teoría de la decisión. Podemos pensar en el contraste de hipótesis y en la prueba de significación en términos de detectores de humo domésticos, ¿no? Entonces, lo que sería un error de tipo 1 es una alarma sin fuego, ¿sí? Y por el contrario, un error de tipo 2 sería un fuego sin alarma. Es decir, una alarma sin fuego estaríamos pensando como decir que existen diferencias cuando realmente no las hay. Sí que existen diferencias entre los grupos cuando no las hay. Y el error tipo 2 es decir, que no hay diferencias cuando probablemente sí las haya, ¿sí? Va un poco por ese lado. Entonces, por ejemplo, regresando a lo del alarma sin fuego, alarma, o fuego sin alarma. Todos los cocineros saben cómo evitar un error de tipo 1. Es decir, le pueden quitar las pilas. El error tipo 1 es una alarma sin fuego. Entonces, claro, si es que, se activa la alarma cuando no hay fuego, entonces quítale las pilas, así no se va a activar la alarma. Pero si tú le quitas las pilas, esto va a aumentar el error tipo 2, que sería ¿no? Justamente que la alarma sea hipersensible. Es decir, tú puedes disminuir la posibilidad de justamente ese error, haciendo que, activando la mayor sensibilidad de la alarma, ¿sí? Pero puede aumentar el número de falsas alarmas. ¿Se entiende? Esto es básicamente una explicación en la cual se puede conceptualizar los dos errores, el error tipo 1 y el error tipo 2, como si fueran complementarios. Si tú quieres reducir el error tipo 1, vas a aumentar el error tipo 2 de todas maneras. Si tú quieres reducir el error tipo 2, vas a aumentar el error tipo 1. ¿Sí? Entonces es un ejemplo que se puede utilizar como para entender un poco esta lógica. Algo que puede ayudar a quedar más claro no son los memes de arriba, que igual también lo pueden revisar, es esto de acá, por ejemplo, ¿no? Un error tipo 1 es un falso positivo. Decirle a un hombre que está embarazado, por ejemplo, ¿no? Obviamente no es posible, ¿no? Y un error tipo 2 es un falso negativo. Decirle a una mujer que no está embarazada cuando realmente lo está, ¿no? Entonces acá nos ponemos a pensar cuál es la relevancia, qué es lo que se quiere cuidar más uno. En realidad no. Es algo que lo podemos discutir en clase. Si es algo que ustedes piensen, vayan pensando qué creen que puede ser más perjudicial, qué creen que es lo que tenemos que cuidarnos más en la investigación y lo conversamos en la clase, ¿vale? Y bueno, hay algunos memes, ¿no? Que siempre se encuentran en internet, asociados a la significancia, al error tipo 1, etcétera, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo del p-value, que es el 0.05, está asociado, ¿no? Si es que es menor, todo bacán, todo chévere.
Pero si no es menor, es decir, si es mayor a esto, es donde pasan y hay problemas, ¿no? Porque si no ocurre esto, es que significa que no han encontrado diferencias entre sus grupos. Entonces, si ustedes han planteado a priori que si hay diferencias, entonces su hipótesis no se cumpliría, ¿no? Entonces va un poco por ese lado, ¿vale? Y finalmente está no sé si se acuerdan de este meme, ya que tiene que ver con, siempre que ustedes tengan el SPSS, imagínense, les va a botar este valorcito en una significancia, P igual 0.02. ¿Es menor a 0.05? Es menor a 0.05. Entonces, la hipótesis nula se rechaza debido a que se observan diferencias que no pueden atribuirse solamente digamos, a cuestiones al azar, ¿no? Entonces, si es que es menor a 0.05, podemos entender de que este resultado no es algo que se haya dado de manera al azar, de manera aleatoria. Es decir, la probabilidad de que esto ocurra es tan pequeña que eso no puede haber sido al azar. Tiene que haber estado ocurriendo algo, y ese algo te está asociado a su diseño experimental, ¿sí? Asociado a la validez interna del estudio. Entonces, va un poco por ese lado, ¿sí? Entonces, básicamente, esto es lo que queremos discutir esta semana, ver el tema de la hipótesis, el contraste de hipótesis, porque eso tiene que quedar claro para que más o menos lo que sigue, digamos, pueda estar mucho mejor. De todas formas, esto, cuando lo empecemos a ver en la práctica, yo espero que pueda salir esto más fácil, cuando vean ya los datos del SPSS para darse cuenta de que esto es más sencillo de lo que parece, ¿sí? Ustedes tienen la opción de que el software les va a botar todo y no tienen que hacer nada a mano, no tienen que cotejar a mano, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos trabajando esto y las dudas que tengan, que estoy seguro que pueden haber varias, nos la comentan, nos escriben o el mismo día de la reunión por Zoom nos comentan, ¿vale? Que estén bien, chicos. Cuídense.